El ahorro privado en México era estable entre 1980 y 1988, pero cayó drásticamente en 1993. Esto coincide con la implementación de la estrategia de modernización financiera que buscaba un crecimiento económico a mediano plazo, a través de regulaciones, privatizaciones y apertura financiera que logró una expansión de los mercados financieros y mayor propensión a problemas con países emergentes e industriales que representaron fugas de capital y empujaron a la crisis de 1995. Ahorro privado y modernización financiera en México. En este capítulo se hace un estudio de la evolución del ahorro privado en México con respecto a la demanda efectiva y estimaciones econométricas, a través de un análisis del impacto de las reformas financieras, del efecto de la liberalización y el desarrollo del sistema financiero sobre el ahorro privado en México y la reforma denominada Estrategia de Modernización Financiera. En este se hacen dos supuestos. El primero, que el producto está determinado por la demanda agregada, siendo esta afectada por el gasto autónomo y por la distribución del ingreso, donde se postula que los precios de los bancos industriales los fijan las empresas en un sector de oligopolio. El segundo, el sector financiero mexicano reacciona al crédito, donde el racionamiento del crédito es el volumen de crédito determinado por la oferta monetaria y afecta a la parte real de la economía a través del tipo de interés y la cantidad de dinero otorgada. En un ejercicio de estática comparativa se asume un estado inicial de equilibrio, donde los choques exógenos afectan el ahorro privado generando un aumento en el tipo de interés real y expansión del crédito. Los resultados posibles del ejercicio son una expansión de la demanda siempre que el aumento del crédito sea mayor al alza del tipo de interés y si el resultado final es un incremento en la demanda se genera un desequilibrio en las cuentas con el exterior. Los impactos indirectos que vienen del tipo de cambio real son una apreciación en la moneda nacional que empeora la balanza externa reduciendo el ahorro privado o estimulan la inversión privada. La caída en las exportaciones genera una disminución en los ingresos del sector público y el gasto, y el aumento en la proporción de los salarios estimula el consumo. Ante una disminución del racionamiento del crédito se permite más inversión y se estimula el consumo de los trabajadores. El aumento del crédito tendrá un efecto positivo sobre la demanda si no se filtra a través del aumento excesivo de las importaciones. Entonces, ante un aumento en la tasa de interés real, los efectos sobre el ahorro son una caída en la inversión en ahorro privado, el gasto del gobierno disminuye, una caída en el consumo de los trabajadores, que sucede lo mismo para las ganancias, la inversión, las importaciones, mejorando la balanza en el exterior. Adicionalmente, los ejercicios de estática comparativa indican que la modernización financiera generó cambios exógenos en los parámetros. Esto quiere decir que hay una expansión en la demanda si y solo si se da un aumento en el crédito y asimismo es mayor a un alza en el tipo de interés. Si el aumento en la inversión excede el deterioro de la balanza comercial y la caída del déficit gubernamental, el ahorro puede tanto aumentar como caer. Esto significa que no puede determinarse, el cual influye que el ahorro privado sea igual a la inversión privada más el saldo de la corriente de la balanza de pagos más el déficit del sector público. Por otro lado, la liberalización financiera que hubo a finales del siglo pasado, en donde hubo un aumento del interés y del crédito, generó una disminución en el ahorro, en el déficit del sector público y en el saldo de cuenta corriente, pero por otro lado un aumento de la inversión. Estos cambios se pueden atribuir a reformas financieras en el crédito, en la tasa de interés real y en el tipo de cambio real. En conclusión, los cambios del ahorro estos determinados son la consecuencia de una expansión del crédito, un alza en la tasa de interés real y la apreciación del tipo de cambio real. Por último, la tasa de interés y el crédito son relevantes para explicar el ahorro. Sin embargo, su impacto sobre el mismo es indirecto. Para ser precisos, el ahorro depende de su propio valor anterior y de los anteriores niveles de ingreso. Por último, en nuestra ecuación de ahorro tenemos el déficit fiscal, que depende del ingreso real, el tipo de cambio y la tasa de interés, donde un mayor ingreso real significa un menor déficit, ya que habrá más recaudo de impuestos al haber más actividad económica. Un mayor tipo de cambio va a significar un mayor déficit fiscal, ya que habrá una mayor deuda frente al extranjero. Y por último, una mayor tasa de interés generará un mayor déficit, ya que el gobierno debe aumentar su gasto en intereses. Por lo tanto, en el caso mexicano, la liberalización financiera afectó el ahorro mediante el déficit, donde la caída en el tipo de cambio que acompañaba las crecientes tasas de interés redujo el mismo. Además, este país aplicó una política fiscal de equilibrio. Por lo tanto, el mayor gasto en interés se tuvo que recompensar disminuyendo las compras del Estado en algunos sectores, lo que a su vez redujo la demanda interna.
Finalmente, podemos ver una ecuación de ahorro que depende directamente de los ingresos e indirectamente de la cantidad de crédito y la tasa de interés. El resultado de una variación en la tasa de interés y en la cantidad de crédito es ambiguo, mientras que la relación con el ingreso es negativa a corto plazo, ya que esto aumenta las importaciones y también los ingresos tributarios, disminuyendo el superávit en cuenta corriente y el déficit. Pero a largo plazo es positiva, puesto que incentiva la inversión. En conclusión, podemos ver cómo en el caso de México, la liberalización financiera no tuvo un efecto positivo, ya que disminuyó la demanda interna debido a su política de gasto fiscal equilibrado, que buscaba mantener un déficit de cero, acompañada también de un aumento del endeudamiento exterior. Podemos ver entonces que una modernización financiera no necesariamente lleva a un aumento del ahorro privado.